Bueno, Sol, la información nos lleva nuevamente a la Cámara de Senadores. Ahora arranca la conferencia de prensa luego de esta reunión reservada que se extendió por varias horas en torno al crimen de Eulalio Gómez. Claro, ayer habían adelantado justamente esta sesión extraordinaria y ahora ya toma la palabra Bache Núñez. Puedo decir como presidente del Senado, presidente del Congreso, así como habíamos adelantado, continúa la confianza en las instituciones. Llámese Ministerio del Interior, Comandante de la Policía, el Cuerpo Policial, Fiscalía General del Estado, a los fiscales que trabajan con el equipo del fiscal general. En la sesión reservada recibimos muchas respuestas a los pedidos de los diferentes colegas, así es que nos vamos bastante complacidos en general, seguramente los otros colegas lo van a decir también, pero yo quisiera dejarle a cargo de ellos la explicación de todo lo que pueden dar, también información para los trabajadores de prensa y la ciudadanía. Así que queda a cargo de ustedes, señor fiscal, ministro. No se escucha. Bueno, ahí está, mientras ajustan la cuestión de sonido en la Cámara de Senadores, ya lo escuchamos al presidente del Congreso, Basilio Núñez, hablar nuevamente y ratificar el apoyo al equipo investigador. Hablamos en este caso del ministro del Interior, el comandante de la Policía y el fiscal general del Estado, luego de esta reunión reservada, esta sesión reservada que se desarrolló hoy en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que dice Emiliano Rolón. Sí, buenas tardes, medios de prensa, ciudadanía. Asistimos hoy complacidos en esta citación de la Cámara de Senadores. Como representación del pueblo, nosotros no podemos negarnos a escuchar las inquietudes a través del Senado, entonces no pusimos ningún obstáculo para estar presente. La gestión que nos cupo realizar contra el crimen organizado fue en realidad una tarea de cooperación. En otro momento histórico mencionamos que el ejercicio de la acción penal, el ius puniendi de hoy día, ya no tiene la misma connotación que el derecho histórico. Nosotros precisamos hoy, a partir de la vigencia plena de los códigos penal y procesal penal, pongamos arbitrariamente año 2000, instalar nuevos mecanismos de persecución penal. Ya no es suficiente aquella formalidad histórica de presentar una denuncia y de ahí en más formalmente un fiscal se encarga de peticionar informes de norte a sur, este a oeste, para intentar tener un caso en el sistema de las pruebas legales. Hoy, nuestras actitudes como institución debe ser o debe partir de la organización. El crimen organizado lo está. Y en ese fin organizamos también internamente equipos de trabajo encabezados por adjuntos y para cada caso importante más de 1, 2 o 3 fiscales que se encarguen de elaborar las partes iniciales de la propuesta fáctica, de la propuesta probatoria y el pronóstico jurídico. A veces esa nueva organización, esa nueva orientación del orden procesal penal nuevo, que instala el derecho desde la perspectiva ser humano y no de la autoridad, no es todavía del todo asentado conforme lo dijimos también en varias ocasiones. Por eso cada vez hace más falta que tengamos una orientación democrática y el Estado social de derecho exige simplemente ver el sistema de justicia desde la contraparte de siempre, que es el común de la gente. Nuestro servicio debe ser un acontecimiento palpable, sentible y asumible por el pueblo. Y esa es la orientación que nosotros estamos instalando ahora. Hicimos varios trámites. Yo creo que va a ser objeto de preguntas particulares, pero creo que por el momento esto dicho es lo suficiente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Realmente estamos fortalecidos y agradecidos con el Senado de la República porque nos escuchó.
Fueron 6 largas pero productivas horas, con agenda abierta, con toda la responsabilidad y las garantías que ofrece una sesión reservada. Pero para ser corta, yo le quiero decir 5 conclusiones, ¿verdad? Primero, pudimos aclarar que la actuación policial técnicamente se ajusta a toda la ley, a todos los manuales y a todos los compromisos que la policía asume diariamente en su larga lucha, y más aún en una causa de crimen organizado. Segundo, claramente pudimos, policialmente hablando, explicar que la reacción fue en defensa propia y en razón de que hubo una acción previa que se explicó con lujo de detalles, con un técnico altamente capacitado de la policía que pudo hacer una presentación del caso, como quien dice, y entonces eso ayudó a que muchos parlamentarios escucharan por primera vez todo lo que estamos diciendo. En tercer lugar, se aclaró suficientemente las razones del horario y la forma del procedimiento en razón del objetivo de la investigación. Hablamos de crimen organizado, que como ustedes saben tiene mucho dinero, mucha tecnología, pocos escrúpulos y merece un combate uniendo las instituciones del Estado paraguayo para tener algunas victorias y algunas que otras derrotas. En cuarto lugar, quedó claro que la operación se hizo por una orden judicial de un juez del crimen organizado, que se hizo acompañado, liderado en forma conjunta por la Fiscalía General del Estado con 3 fiscales del crimen organizado, y que también a su vez en la orden judicial y en el actuar fiscal se eligió ex profeso unidades de élite como SIU y el FOPE, que es la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía, las mismas que entraron. Sí, en Tacumbú recibimos preguntas y soy claro con la recomendación del señor fiscal si hubieron fuerzas u operaciones extranjeras. Se habló de americanos, se habló de brasileros, 100% paraguayos, 100% paraguayos. Una cosa es la cooperación internacional en la formación y en el trabajo, en el manejo de la información y en la capacitación, y otra cosa es la operación, 100% paraguayo, un juez paraguayo, fiscales paraguayos, policías paraguayos. Y finalmente se aclaró perfectamente la responsabilidad compartida de las instituciones que funcionaron en esta operación. Un juez que firma una orden judicial de allanamiento, que es el único que lo puede hacer, fiscales que tienen la representación de la sociedad, como escucharon al señor fiscal, y que llevan adelante una investigación que arrancó en el 2021, que tiene un largo historial con suficientes elementos de prueba como para llevar adelante la operación, y una policía que cumple a rajatabla las órdenes emanadas de la justicia. La Policía Nacional no tiene margen ni para adelantar, ni para atrasar, ni para modificar lo que dispone la justicia. Es una fuerza jerárquica, armada, no deliberante. Y por último, yo no puedo dejar de felicitar y agradecer el coraje demostrado de las instituciones que han participado en este operativo. Hoy quizás tengamos una vida que lamentar. Ninguno de los que estamos acá, ni los que actuaron, quieren perder la vida de un solo paraguayo, de un solo humano. Nuestras condolencias para familiares y amigos, lo dijimos en muchas oportunidades y lo vamos a seguir diciendo. Pero la verdad es que el operativo se llevó dentro del marco de la Constitución, de la ley y de las normas policiales. Y la valentía demostrada, el arrojo, la decisión de combate al crimen organizado fue ratificado con el apoyo de los señores senadores, que tuvieron también la paciencia de escucharnos, de ver, de preguntar y de sacarse todas las dudas. Esto es... Lo hablo yo en nombre del Gobierno Nacional, porque a mí me compete solamente el área del Ejecutivo, y también me animaría a decir en nombre de la Policía Nacional, cuyo comandante
el comisario general Carlos Humberto Benítez está a mi lado, así que a partir de ahora, salvo mejor parecer, estamos dispuestos a escuchar preguntas y naturalmente va a responder el que mejor se sienta para hacerlo. Doctor, en estos 5 puntos que usted resumió perfectamente para no alargar mucho por el tiempo, la pregunta que se hace, y usted por los medios escuchará, ¿hubo disparos desde adentro de la casa? Sí. Todo lo que usted explicó del procedimiento judicial, fiscal, policial, ¿se enmarcó dentro del protocolo para estos casos? En el manual de la policía, que no lo hice yo, ni el señor fiscal, ni tampoco el comandante, que ya existen, está escrito que la Policía Nacional está facultada legalmente a responder cuando sienta una amenaza inminente a su vida. La versión policial que se presentó hoy debe ser corroborada por elementos objetivos en una investigación especial a cargo de la Fiscalía, donde la policía no va a participar. Y aquí, José Antonio, tu pregunta oportuna me permite decir algo en relación a los tiempos. Yo que vengo de este mundo, los tiempos políticos y los tiempos mediáticos son mucho más rápidos que los tiempos jurídicos. Pero está hecho es profeso para tener el tiempo de que evalúen las evidencias colectadas. Yo quiero decirles que de la escena del hecho, los fiscales recabaron las armas de ambos tiradores, los casquillos vacíos, los plomos de las balas insertadas en la pared, restos obviamente de sangre, las famosas pruebas de parafina o nitrito. Todas las pruebas fueron colectadas, la escena del crimen no fue variada ni afectada y todas esas pruebas están en manos de la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que a la luz de los hechos técnicos y científicos objetivamente confirmará en nuestro criterio lo que es la versión policial. Todo esto necesita un tiempo, 10, 15 días, 20 días, un mes, todo el tiempo que sea necesario para que lleguen a una convicción. Mientras tanto, lo que podemos hacer dentro de la libertad que nos permite la democracia es defender la posición de la actuación de la policía. Y lo digo brevemente, no solo por el tema del famoso cargo o juicio político al presidente, al ministro, o la destitución del comandante, que fue la solución más fácil de siempre, sino para defender a ese oficial, a ese paraguayo, que cuando su vida estuvo en riesgo, porque pudo haber muerto por las trayectorias de las balas, tuvo que disparar. Si nosotros nos defendemos a ese policía, olvídense de luchar contra el crimen organizado. El comandante para el ministro. Solamente sí. Brevemente, creo que el señor ministro no completó la frase. Las evidencias dicen que hubo disparo desde el sitio de la víctima fatal hacia afuera. Las vainas servidas y percutidas y también los casquillos mencionan esa realidad. Las paredes están impregnadas de 2 disparos. Esos también fueron extraídos y llevados al laboratorio forense. O sea, alto grado de indicio de que en realidad el disparo empezó desde dentro de la casa. ¿Por qué se decide hacer el operativo en ese horario, atendiendo de que se trataba de un diputado, una persona que frecuentaba el Congreso y una persona pública, y su hijo, quien en teoría no es una persona que signifique un peligro inminente en este momento, al menos así es como en algún momento lo graficaban? ¿Por qué deciden hacerlo en ese horario? Un punto de partida esencial. No se trata simplemente de una fruslería, un hecho punible de menor cuantía, en el que podemos ir a lo mejor desaprensivamente a tomar las evidencias. Es un hecho punible afectado por el crimen organizado, hecho punible que empezó en persecución penal, en investigación prácticamente en el año 2021. De esto el Brasil tiene frondosa documentación y también el Paraguay. La elaboración, el planeamiento estratégico en realidad también fue conjunto. La Fuerza Operativa Policial con servicios de inteligencia fue tomando datos esenciales para que finalmente se vea cuál es la mejor perspectiva. El escenario
tampoco no hablamos del barrio Las Carmelitas de Asunción o barrio Murucuyá, hablamos de Pedro Juan Caballero. El crimen organizado con satélites flotantes de vehículos blindados recorriendo en horas diurnas y la posibilidad rápida de agrupamiento de las bandas criminales de frontera, que también es una realidad en este tipo de hechos, hizo que se eligiera un horario nocturno. Objetivos claros: detención de los sujetos involucrados que ya estaban en la imputación preestablecida y, en el caso del diputado, él tiene inmunidad de detención desde el día de su elección hasta el cese de mandato. Se preveía simplemente un arresto domiciliario como punto de partida inicial hasta tanto se hagan los trámites de rigor. Esas líneas del Estado Social de Derecho fueron dictados y asumidos en la Constitución Nacional de 1992 y precisamente instalados a través del Código Procesal Penal. Fiscal, siguiendo con usted, la prueba de mano realizada al diputado muerto, ¿cuándo se tendría el resultado? Hoy estamos ya miércoles, es un diputado de la Nación el que ha muerto, se ha puesto en entredicho precisamente el procedimiento. ¿Cuándo es lo más rápido que se podría tener aquel resultado? Aquí tengo que hablar de nuestras deficiencias institucionales. No se olviden que tenemos solamente un laboratorio forense, semi-equipado en la capital, con carencia en todo el país. Ojalá esto pudiésemos haber realizado en Pedro Juan Caballero. No hay en ninguna zona del país. Entonces, definitivamente es un tema que hay que ir orientándolos con las posibilidades país. Nosotros tenemos la mejor buena intención, los técnicos están trabajando. Tenemos ya indicios iniciales de que el enfrentamiento real hubo. La posición de la autopsia revela que estaba el diputado fallecido, estaba en posición de defensa. Las armas estaban instalados en el sitio que debía estar en la línea de fuego. Los disparos defensivos que hablé, que él instaló a través de las paredes, están también presentes. Esos indicios ya son hoy realidades. La confirmación se debe hacerse a través de una conjunción armónica luego. Aún así, no se olviden que este sistema probatorio no se hizo para declarar en forma fehaciente y rápida, definitivamente esto fue así. Las lógicas del control van de que esas evidencias deben ser presentadas como acusación, el juez penal de garantías deberá controlarlos y finalmente deben ser producidos en juicio oral. Pero no debe ser prioridad, fiscal, insisto, es un diputado. Escúcheme, no me está entendiendo. Usted me habla de evidencias certeras, solamente a través de un proceso evolutivo. Aunque tengamos la información de parafina mañana, no va a ser concluyente. Es debatible a lo largo del proceso. En acusación, en audiencia preliminar, la pertinencia de las pruebas, en juicio oral, la producción. Recién ahí tendremos eficacia. Doctor, dos consultas. No, estamos sin audio. No le puedo apoyar, se calma. Sí. Doctor, dos consultas. Estamos sin audio. Uno de ellos, primero que nada, el procedimiento se realiza, el operativo policial fiscal se realiza a las 3:40 de la mañana, cuando se termina con la muerte del diputado, y la imputación sale 3:57 de la mañana. Eso está también permitido dentro del marco de la ley. Y segundo, usted hablaba de la intención primaria era que haya una prisión domiciliaria en contra de... No, prisión, arresto. Arresto domiciliario. ¿Eso se podría hacer también por más de que él no haya pasado el desafuero de él por el Congreso? Celebro esta pregunta porque son las mismas que nos cuestionaron en la sala de sesiones. La inmunidad de detención es una cosa y en eso le beneficia al diputado. El objetivo primario es simplemente resguardar las evidencias, rescatar, incautarlas y traerlas. Y en segundo término, dejarle arrestado en su propio domicilio, que es la temática. Ustedes se han de acordar que en situaciones anteriores de legisladores hemos dicho que por el artículo 195 de la Constitución Nacional, 191, perdón, cada legislador tiene la inmunidad de detención desde el día de su elección hasta el cese del mandato. Efectivamente, no se podría decretar la detención preventiva, sino simplemente resguardar las evidencias
y asegurar que él sea presentado a sus pares y al Poder Judicial para que se decida sobre la viabilidad de su proceso. El fuero es otra cuestión distinta que también fue atendido en el seno del Senado. La otra pregunta que no entendí es... El horario. Es de la imputación. La imputación es un evento que significa simplemente introducir una información al proceso y esa información tiene que tener estándar de elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal. La imputación puede hacerse antes del allanamiento o ya en la etapa preparatoria pueden ejercerse actos coercitivos como el allanamiento. En este caso, la imputación fue preparada por el equipo de trabajo antes del ejercicio de esa función porque lo que se temía es la filtración de datos. Una vez que las fuerzas públicas hayan irrumpido al escenario principal, ya no hubo riesgos, por eso la diferencia, pero no causa ningún impedimento sustancial al acto procesal ejercido de esa manera. Él, con esta orden de allanamiento, ya se concluyó que él estaba sospechado o tenía participación directa en el crimen organizado. Desde el año 2021, paso inicial, Pavo Real Brasil más Pavo Real Paraguay, se tenía informaciones certeras, ya con alto estándar, según relataron hoy, creo que 43 puntos de sospecha que no pudieron ser desmotivados. Desde ese tiempo se tenía con claridad de que era una persona pasible de proceso penal. Se eligió el momento, la estrategia, se juntaron las evidencias y culminó con la imputación. Reitero, la imputación es el mecanismo de introducción de la información al proceso. Todas las informaciones se introducen y el juez, a consecuencia de esa presentación, tiene el deber de viabilizar la etapa preparatoria. Si hay algunas evidencias que faltan, probablemente se los puede completar, se los puede efectuar los contrastes en la etapa preparatoria. Recién la acusación marca el volumen de información final del cual el imputado debe defenderse. Hay que decir también que se creó confusión hoy con el tema de qué pasará con el tema del fallecimiento del diputado. Pues entonces, si estaba en la imputación, la situación procesal es que se va a declarar la extinción con respecto a él, porque obviamente los derechos se extinguen con la muerte. Ahora bien, los bienes que quedan, si son productos de lo ilícito, probablemente tendrán otro destino. Es otra cuestión diferente que también deberá resolverse procesalmente. ¿Por qué no se filmó el operativo? El famoso director del CIU también va a ser sumariado. ¿Quién es responsable? ¿Es un oficial? ¿Es un comisario comandante? Bien, buenas tardes a todos. En cuanto a tu consulta, sí tenemos a un jefe que ha participado, de hecho que por razones obvias mantenemos en reserva su identidad. Desde el minuto 1 ya después de los incidentes, nosotros habíamos enviado ya por vía aérea, en una aeronave de la Policía Nacional, al mismo subcomandante de la policía, al director general de investigación criminal, como así también al director de asuntos internos para tomar cartas del asunto desde el primer momento. Entonces, ellos están ya, digamos, bajo jurisdicción, bajo control de asuntos internos y en total son 22. Tenemos a 12 elementos de POPE y a 10 elementos de CIU que están, digamos, ya bajo ese sumario. ¿Ese director está en la lista entonces de sumariados? Sí, sí, por supuesto. Él es el participante también en el terreno, en el campo, en el teatro de operaciones, entonces está supeditado a ese sumario. ¿Por qué no se grabó el operativo, comandante? No se grabó porque la Policía Nacional no cuenta, en este caso, ni CIU, ni tampoco FOPE, cuenta con esos dispositivos. Hablemos de los bodycams y también hablemos también de los GoPro. No tenemos disponibles. ¿Y para qué sector de la policía está destinado eso?
Bien, es un proyecto todavía. Tenemos unos antiguos que ingresaron, digamos, para el servicio en la agrupación de seguridad, pero de una cantidad mínima que no alcanza ni 15. En abril del 2022 había dicho que la policía iba a contar con 100 bodycams. Iba a contar, pero penosamente fracasamos con el tema del presupuesto. Hay una pequeña, pero pequeña cantidad que se utiliza en la agrupación de seguridad, pero es un dispositivo... ¿Cuántos aproximadamente, comandante? Al mes tendríamos entre 18 o 20 más o menos, que amén de que son muy arcaicos, ¿verdad? Comandante, respecto al supuesto policía que hizo los disparos en contra de la humanidad del diputado, ¿eso también usted o alguien le informó a la plenaria del Senado y a los diputados? Todo, absolutamente todo. El señor ministro del Interior estaba hablando de aclarar ciertos puntos, inclusive había un personal técnico que ha dado una explicación bastante buena, digamos, de aquel incidente, y también nos remitimos a aquel informe preliminar o aquel, digamos, comentario preliminar que llegó del norte de aquel incidente, en donde se plantea de que el personal policial reaccionó, digamos, hacia una acción anterior. ¿Por qué la CENAR no formó parte del operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas, ministro Rivera? Si ustedes acceden al mandamiento judicial, van a leer textualmente cuál fue la orden firmada por el juez del crimen organizado, el Omar Legal. En esos mandamientos dice con claridad cuál es el inmueble, dice con claridad que todo lo que pueden hacer, todo lo que deben colectar, equipos, computadoras, CD, pendrive, documentos, etcétera, dicen que puede ser de uso diurno o nocturno, dice que se puede hacer uso de la fuerza y específicamente piden tropa de élite. Y ahí es donde fueron designados SIU, que está especializado en el combate a las drogas, al tráfico de drogas, crimen organizado y delitos conexos, y la FOPE, que es la Fuerza de Operaciones Especiales. En mi opinión, son dos de los mejores equipos, mejores entrenados. Bueno, para que ustedes recuerden, FOPE fue uno de los equipos que lideró el ingreso a la famosa Operación Veneración Tacumbú. Estamos hablando de gente de primera. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es importante entender que la policía tiene cientos de allanamientos por día. Yo le digo como abogado, antes de ser ministro, y los mandamientos comunes dicen, y el portador de este mandamiento hará tal desalojo o tal allanamiento y solicitará el apoyo de la fuerza pública. Apenas en la vereda de la mitad. O sea, uno va y habla con el comisario, que a su vez busca 2 o 3 policías que acompañan para hacer una operación normal. Pero cuando hablamos de crimen organizado, perdón José, cuando hablamos de crimen organizado, el mandamiento es mucho más específico. Única que puede actuar. Ni siquiera, con todo respeto a mis amigos de la Fuerza Armada, un capitán, un mayor, un coronel, no puede detener a nadie, no puede desalojar a nadie, no puede ni despejar camino. Es la policía la única autorizada a cumplir con las órdenes de la ley. Por eso se le considera auxiliar de la justicia, y esto es lo que yo creo que quedó claro. ¿Qué hace el Poder Judicial autónomo e independiente? ¿Qué hace la Fiscalía autónoma e independiente? ¿Y qué hace la Policía autónoma y dependiente? Ministro, ¿cómo recuperará la confianza de la Cámara de Diputados, especialmente los legisladores cartistas que han pedido su renuncia, suya y la del comandante? Yo con mucha humildad les digo que respeto su opinión. Perdieron a un colega, yo conocía personalmente, estuvimos con él en el acto de gobierno en Amambay hace menos de un mes, estuvo en la primera fila aplaudiendo. En términos legales, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en base a todo eso yo entiendo su reacción. Me pareció, en mi opinión, un poco apresurada, porque podíamos haber hecho lo que hicimos con la Cámara de Senadores, que llamen a una sesión reservada y nos vamos y le explicamos exactamente con toda la paciencia del mundo, uno por uno, porque estamos seguros de lo que estamos diciendo. ¿Con resultados de la investigación se puede recuperar esa confianza, cree usted? Bueno, la policía lo que hace es trabajar, como explicó el fiscal, de una manera conjunta. Estos operativos son muy complicados. Yo les recuerdo, y no se olviden, que hace un tiempo atrás, en una operación liderada por la CENAR, se acusó al fallecido diputado Gómez de haber protegido a un objetivo de alto valor estratégico para la Policía Federal brasileña. Bueno, esto está probado, documentado, filmado. Bueno, y los jueces del crimen organizado no son muchos, pero son los confiables.
y son muy valientes. Los fiscales del crimen organizado tampoco son muchos. Entonces se usa un juez confiable, fiscales confiables y policía confiable. Y lo que sucedió es en el operativo anterior, que estaba vinculado al mismo objetivo, y que sencillamente había un pariente que era sobrino del afectado dentro de la Senat, que aparentemente habría filtrado la información. Entonces, ¿también hay investigación entonces? Yo no soy quien para decir si hay investigación o no. La investigación siempre corre por cuenta de la Fiscalía. La policía actúa en consecuencia dentro del marco de la ley, cumple órdenes. ¿Más fortalecido de lo que llegaron esta mañana se retiran? Sí, yo creo que sí. Sinceramente vimos mucha franqueza, nos agradecieron haber estado 6 horas, les dijimos que podíamos haber estado otras 6 horas explicando, contando, porque no tenemos que inventar nada, tenemos que contar los hechos como fueron, y naturalmente ellos sacaron sus propias conclusiones, y muchos de ellos, hay que decirlo, ya cruzando el tema partidario y político con mucha sinceridad y con mucha madurez, con mucha seriedad, nos dieron 100% del respaldo, entendiendo que la lucha contra el crimen organizado no es fácil. ¿Es cierto que hay un audio donde se escuchan los disparos, etcétera? Mira, todas las pruebas que hay están en la Fiscalía. Nosotros lo que demostramos es sencillamente lo que la policía nos contó que sucedió. Lo del audio. No, eso creo que subió un periodista, pero no puedo yo garantizar ni la autenticidad, ni quién grabó, no quiero meterme en ese campo. Yo solo vengo a defender a la policía porque quiero que la policía se sienta respaldado. Hay 29.000 personas uniformadas que se juegan la vida por nosotros y tenemos que cuidar lo que nos cuidan. ¿Y usted se siente respaldado, ministro? Sí, yo escuché desde el día, como verán, por mi aspecto y por mi cara de mapache, tengo pocas horas de sueño, desde el lunes a las 4 de la mañana, pero la verdad es que desde que hablé con el presidente de la República, aún todavía él estando en Costa Rica, la posición fue directa. Todo el respaldo para el Ministerio del Interior, que todo el respaldo para el comandante, hasta el último de los policías, todo el respaldo para fortalecer las instituciones. Luego ya hablé 3 o 4 días, veces más con él, antes de que vuelva. Al día siguiente la encontraban ustedes en la Comebol, volvió a ratificarse. Ayer yo estuve con él a últimas horas dándole los últimos datos, volvió a ratificarse y es una anécdota real. Personalmente me pidió que le llame al comandante para volver a ratificarse y durante la audiencia volví a hablar con él. Me preguntó cómo estaba yendo la cosa, le dije yo siento que hay apoyo, volvió a ratificarse. Créanme que la solución no es cortar cabeza como se hacía antes, ¿verdad? Tirar la carrera de un comandante de la policía, se cambia el comandante para que la gente se tranquilice, o cambiar un ministro que voy a terminar volviendo acá al Senado para que entre otro a interrumpir un proceso que estamos de fortalecimiento institucional de la policía. Ustedes saben esto, me escucharon 30 veces. 92 millones de dólares para tener las cámaras, para tener los chalecos, para tener las camionetas, 5 millones de dólares en comunicación, 100 millones de dólares en beneficios sociales para que ser policía honesto sea un buen negocio. Una ley de reforma de la policía que se hace después de 30 años y ese proceso no se puede interrumpir por un incidente en el cual lamentablemente hubo una respuesta a una acción que nadie esperaba y que nadie quería. Si ustedes conocen a algún paraguayo que se alegre cuando otro muera, por favor preséntenme. Yo en lo personal creo que nadie. Y el policía que disparó tiene que sentir desde acá que está siendo respaldado y protegido porque se están jugando la vida por nosotros. Y eso es lo que quiero que no quede duda y eso es lo que el presidente me pidió que diga. Gracias. Terminó con la conferencia de prensa. De esta manera entonces culmina esta conferencia de prensa ya por parte del comandante de la Policía Nacional, el ministro Riera y también el fiscal general del Estado. Bueno, varios puntos que fuimos anotando acá de lo que habían dicho el fiscal general del Estado, el ministro del Interior, también el comandante de la Policía Nacional. Ellos dicen que salieron satisfechos de esta sesión reservada porque pudimos aclarar que la actuación policial se ajusta a la ley
por ejemplo, decía, entre otras cosas. Exactamente, señalando desde el principio que la reacción de la Policía Nacional fue en defensa propia. Eso es lo que manifestaba Riera, entre otros comentarios que fue citando a lo largo de la conferencia. También hablaron sobre el horario del procedimiento, que la operación se hizo con orden de un juez y con fiscales especializados del crimen organizado, que se eligieron unidades de élite para el operativo. Y un punto que se discutió bastante es que supuestamente estaba la gente de la policía brasileña, de la DEA también, y Enrique Riera decía, entre otras cosas, que el operativo estuvo 100% a cargo de paraguayos. Exactamente, este es un punto que también se aclaró. Otros puntos señalaban justamente acerca de la versión policial, que justamente va a ser corroborada por elementos objetivos, y de la escena del hecho los fiscales levantaron las armas de ambos tiradores. Era otro punto que también de alguna manera se generaba todo tipo de especulaciones. Eso lo mencionaron ahora en la conferencia. Y un dato que tiró el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, menciona él: las evidencias dice que hubo disparo de dentro para afuera. Con esto los investigadores confirman que el diputado Eulalio Gómez disparó. Y también hay un punto no menor que dicen el diputado estaba en posición de defensa al momento en que cayó abatido. Claro, hablan de estos indicios, ¿no? De que el enfrentamiento hubo ese intercambio de disparos y que todavía iniciado por la acción del legislador. Exacto, que él había empezado el disparo y que reaccionó la gente de la policía que estaba a cargo del procedimiento. Bastante extensa, y por lo que mencionaron ellos, Jorge, por lo menos los que participaron de esta sesión reservada, lo que decía Emiliano Rolón, Enrique Riera también, que los legisladores de alguna manera, textual decía él, quedaron satisfechos con la explicación que dieron. Tal cual, y es así mismo los propios asistentes. Hablamos de los diputados que asistieron, como por ejemplo Rocío Vallejos decía lo mismo, y otras personas más que antes que terminara esta reunión salieron ya y daban este avance de que prácticamente los presentes estaban respondiendo a todas las inquietudes, todas las dudas que tenían por parte de la Cámara de Senadores, también la parte de los diputados que estuvieron como invitados. Y bueno, finalmente esta conferencia, esto lo confirma ya los propios, en este caso hablamos del fiscal general del Estado, también el propio ministro Riera, y por otra parte también todos los que estuvieron presentes en esta reunión a puertas cerradas. Bueno, 6 horas de sesión que culmina de esta manera. Sin dudas el tema va a seguir dando que hablar, nosotros vamos a acompañarlo. Gracias, Jorge, por este reporte. Hasta luego. Ahí está, Jorge Escurra, entonces, con relación a esta sesión. Y también tenemos que mencionar, antes de cerrar este contacto, que llega la información de que la familia Gómez estaba siguiendo esta conferencia de prensa, y que incluso ellos anunciaron que iban a abrir las puertas de la casa a los medios de comunicación para hacer un recorrido por ese lugar, porque están disconformes con las declaraciones hechas por las cabezas de esta investigación en la Cámara de Senadores. Así es que esto va a dar mucha tela que cortar todavía. Exactamente. Nosotros tenemos mucha información y les invitamos a quedarse acá en San 9N.